Bienvenidos a Cruce de Palabras por Telesur. Soy Luis Hernández Navarro y hoy está con nosotros para conversar sobre la última caravana migratoria rumbo a Estados Unidos, salida de Honduras, el periodista vasco Alberto Pradilla. Alberto trabaja en el periódico Animal Político, un portal muy influyente en México. Es especialista en la cuestión migratoria, ha cubierto prácticamente toda Latinoamérica, a lo mejor exagero un poquito, pero no mucho, y se ha especializado, como decíamos hace un momento, en migración. Muchas gracias por estar con nosotros en este cruce de palabras. Muchas gracias por invitarme. Y sí, un poquito exageras, pero bueno. No, solo un poquito. Solo un poquito. Alberto, salió hace unos días una nueva caravana de Honduras rumbo a Estados Unidos, en un momento en el que nadie puede decir que se trata de una maniobra electoral para influir en las elecciones de Estados Unidos o de México. ¿Cómo explicarnos el surgimiento de esta nueva iniciativa de migratoria? La verdad es que era algo que ya sabíamos. Esto sabíamos que iba a ocurrir, se había avisado, se había escrito sobre ello, recordemos que en noviembre Honduras es golpeada duramente por dos huracanes, Eta y Iota, y esto añade, bueno, el valle de Sula queda completamente destrozado, miles de personas pierden sus casas, las cosechas, el puesto de trabajo, todo, pierden absolutamente todo. Entonces, las condiciones de vida no habían mejorado. Es decir, la gente seguía migrando porque sigue sufriendo unos índices de pobreza terribles y unos índices de violencia insoportables. Si a eso le sumamos que las condiciones de pobreza se habían incrementado con la pandemia y si además le sumamos que el cambio climático viene ya pegando fuerte y ha provocado también, pues una temporada que hemos tenido más de 30 tormentas tropicales, más de al menos 4 huracanes que han destruido, como os comentaba, pues muchas casas, han destruido la forma de vida de cientos de personas, pues la migración era una consecuencia lógica. Quien tiene dinero se paga un coyote, paga un pollero, paga una ruta, paga $10.000 para llegar a la frontera con Estados Unidos. Mucha gente no tiene ese dinero y no tiene para endeudarse, con lo cual, ¿qué hace? Pues ponerse en ruta en caravana. Esto era algo anunciado, era algo que sabíamos que iba a ocurrir y es más, va a seguir ocurriendo. En estos tiempos de COVID y de sana distancia, llama la atención que la multitud se congregue, avance, poniendo en riesgo su salud. ¿Se trata de un riesgo calculado? ¿Se trata de una situación límite? ¿Se trata de que simple y sencillamente haya escepticismo sobre la posibilidad de contagiarse? ¿Cómo lo explicarías tú, Alberto? Pensemos que mucha de esa gente que salió en caravana lleva semanas viviendo en la calle, viviendo en refugios, viviendo sin poder respetar la distancia, básicamente porque en muchas ocasiones mucha gente vivía hacinadas en casas muy humildes, donde tampoco se puede respetar esa distancia, y muchos perdieron todo, con lo cual digamos que las condiciones en realidad tampoco le han cambiado demasiado. Ponerse en ruta o estar durmiendo en la acera, en la calle. Hay una cosa que a mí era remarcable, ¿no? Le pedían a la gente que estaba en la caravana, las autoridades estadounidenses, las autoridades mexicanas, las autoridades guatemaltecas, incluso las hondureñas, váyanse a casa. Pero es que esta gente mucha no tiene casa de la que volver. Entonces, es verdad, claro que la COVID es un elemento, pero es un elemento que para muchas personas que viven al día, pues en este caso lo que ha sido más es entre la opción de contagiarse y la opción de no comer ese día, pues la gente opta por comer. Yo creo que son escalas a veces de necesidades y de urgencias, ¿no? La posibilidad de contagiarse es una realidad. La necesidad de comer
es imprescindible a lo largo del día. Entonces, claro, la situación es tan dramática que era lógico que la gente saliese en ruta y obviamente, claro que la gente tiene miedo, existe miedo al contagio del virus, pero digamos que dentro de las escalas de urgencia, pues quizás no es tanto como es que llevo días sin comer, es que estoy durmiendo en la calle. Alberto, durante otras iniciativas se ha acusado al partido de Mel Zelaya o a dirigentes ligados a él de convocar a estas caravanas. ¿Es esto así en esta ocasión? ¿Quién está detrás, si es que hay alguien detrás? Buscar una mano negra detrás de las caravanas ha sido un recurso insistente por parte de élites políticas en Estados Unidos y también en México. Ha sido una forma de tratar de criminalizar la migración, de criminalizar la caravana para eludir el debate fundamental, que es ¿por qué se producen estas migraciones? Se producen por 4 razones fundamentales. Porque la gente tiene hambre, porque la gente no tiene condiciones económicas, porque la gente la matan a tiros, porque las condiciones de violencia son insoportables en Centroamérica. Ocurre también porque los gobernantes son gobernantes corruptos que no consiguen garantizar lo básico, es decir, que sus ciudadanos tengan unas condiciones de vida mínimas. Y ahora, con el cambio climático, se suma esta cuarta razón, que es el golpe de fenómenos climáticos como las tormentas ETA y IOTA, que lo que hacen es destruir por completo territorios, ¿no? Entonces, durante mucho tiempo se ha intentado buscar una mano negra. De la primera se hablaba desde... Además son recursos que son contradictorios porque se ha llegado a decir que detrás estaba Mel Zelaya y el Partido Libre. Se ha dicho que estaba Donald Trump. Se ha dicho que estaba Daniel Ortega. Y se ha dicho incluso que estaba el gobierno de Venezuela. Es decir, todos estos elementos a la vez pues para favorecer presuntamente electoralmente a Donald Trump o también en México se decía mucho para cuestionar el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, ¿no? A día de hoy, después de tanto tiempo, han pasado ya tiempo después de esa primera gran caravana de octubre de 2018, quienes defienden que hay una mano negra no han podido demostrarlo en ningún momento. Con lo cual, yo siempre digo lo mismo. Recuerdo en la plaza de Tapachula, en Chiapas, en la primera de las caravanas, cuando un activista, en la primera caravana había cientos de personas ahí durmiendo en la plaza, y salió ante los medios y dijo: ¿quieren saber quién está detrás de estas caravanas? El hambre y la muerte. Las condiciones no han cambiado. En Honduras siguen matándote a tiros, sigues muriendo de hambre y ahora está todavía la COVID ha empeorado las condiciones materiales y han llegado los huracanes para destruirlo todo. Es lógico que la gente busque otro futuro porque ahora mismo no tiene presente. Vimos imágenes en esta ocasión de la policía guatemalteca, como decimos en México, dando palo a diestra y siniestra. Y vimos cómo todos aquellos, o muchos de los que hablan de la defensa de los derechos humanos y desgarran las vestiduras, guardaron un olímpico silencio ante una represión de esta naturaleza. ¿Cómo explicarnos esta hazaña, esta brutalidad de los guardias guatemaltecos en contra de migrantes hondureños que no querían hacer nada más que pasar las fronteras? Pues esto, hay una cosa que es perversa y es uno de las herencias que deja, de los legados que deja Donald Trump tras sus 4 años de gobierno, es una política diplomática que ha conseguido que México y Centroamérica, países tradicionalmente expulsores de migrantes, se conviertan en carceleros de sus vecinos. Es la lógica perversa del penúltimo contra el último. Es decir, si el año pasado fueron 200.000 guatemaltecos los detenidos en la frontera, o sea, habitualmente se dice se calcula que son 200.000 guatemaltecos los que tratan de emigrar a Estados Unidos cada año.
se calcula que son más o menos 3 millones de guatemaltecos los que viven en Estados Unidos, en un país de actualmente unos 16 millones de habitantes. Guatemala vive en gran parte de las remesas. Más del 10% de su Producto Interior Bruto son las remesas que llegan de las personas que hicieron exactamente lo mismo que estos hombres, mujeres y niños a los que su ejército golpeó salvajemente en la frontera sur, ¿no? Entonces, esto es algo que Donald Trump consiguió, pues a través de presiones y chantajes, que ha sido ir bajando el muro progresivamente al sur, convertir la migración en un problema de los países que, por condiciones sociales y por condiciones de violencia, son además expulsores. Entonces se genera esta lógica terriblemente perversa, ¿no? Un país expulsor como Guatemala termina ejerciendo de policía contra los hondureños. Pero es que esto ya lo habíamos visto. El año pasado estábamos viendo las imágenes de una gran barrera de integrantes de la Guardia Nacional en el río Suchiate, que divide Guatemala con México. Y bueno, pues a mí me recordaba mucho esa frase de Trump que dijo, México va a pagar el muro. Bueno, México no pagó el muro de forma de cemento, pero sí pagando los salarios de los cientos de policías que se ponían en medio de mujeres, hombres y niños que lo único que buscaban era un futuro mejor, ¿no? Esto ha sido, o sea, la política exterior de Donald Trump ha sido muy eficaz, ha convencido a todos los gobiernos al sur del Río Bravo de convertirse en policías, con lo cual, pues es algo que habría que revertir, ¿no? Claro, al final la definición era guatemaltecos pobres golpeando a hondureños pobres que solo tratan de llegar a Estados Unidos. Además, incluso uno se plantea, ¿no? ¿Cuántas de esas personas tienen un familiar en Estados Unidos que ha huido también en las mismas condiciones? Realmente, pues es dramático, ¿no? Que ocurran estas cosas. Insisto, es una consecuencia de la política perversa de Donald Trump. Sin embargo, hoy hay un nuevo gobierno en Estados Unidos. Uno esperaría que las cosas fueran diferentes. ¿Lo son o no lo son? Pues de primeras ha habido unos anuncios que suenan diferente. Es decir, claro, no hay la retórica xenófoba que había con Donald Trump. ¿Eso se va a traducir en la práctica en que mejoren las condiciones de tránsito y de acogida de las personas migrantes y solicitantes de asilo? Pues ahora mismo no lo sabemos. La experiencia nos dice que Joe Biden fue el vicepresidente de la administración de Obama, que fue la administración que más deportó en la historia, ¿no? Deportó más que Trump, deportó más que Bush. Sin embargo, ahora se ha tomado algunas pequeñas decisiones que parece que humanizan un poco la situación. A ver si no va a ser solo maquillaje, ¿eh? Pero por ahora ha prometido que va a revisar el tema del DACA, es decir, vamos a ver si se nacionalizan o si se le da papeles a millones de personas que llegaron a Estados Unidos cuando eran pequeños, cuando eran los denominados Dreamers. Hay 100 días en los que dice que no va a deportar, y luego hay una medida que estaba pasando más desapercibida, pero yo creo que en México es muy relevante, y es el tema de poner fin al programa Quédate en México, o MPP, por sus siglas en inglés, Programa de Protección de Migrantes, por el cual desde enero de 2019 más de 70.000 personas, en su mayoría de Honduras, Guatemala y El Salvador, pidieron asilo en Estados Unidos y fueron devueltos a ciudades del norte de México, ciudades que no conocían, que eran muy peligrosas, que no tienen una red familiar y en las cuales fueron literalmente abandonados. Ahora mismo, por ejemplo, en Matamoros, en el estado de Tamaulipas, en el norte, uno de los estados más violentos de México, donde hay historias trágicas como la masacre de los 72 migrantes de hace 10 años, y estos mismos días el hallazgo de 19 cuerpos en un municipio fronterizo, que todas las informaciones dan por hecho que puedan ser migrantes guatemaltecos. Bueno, ahí en Matamoros hay un campo de refugiados en la orilla del río Bravo. Hay cientos de personas que han estado viviendo allá esperando que su cita con el juez en Estados Unidos que lleva su caso de asilo pues tenga lugar. Entonces, en los últimos 2 años, Estados Unidos ha expulsado a personas vulnerables, México las ha aceptado
y nadie se ha preocupado por ellas. Ahora mismo esas personas, muchas de las cuales ya desistieron de su caso porque estaban desesperadas, les secuestraron, les violentaron, les extorsionaron, ahora hay por lo menos 30.000 personas que tienen su caso abierto. ¿Qué va a ocurrir con ellos? 30.000 personas, ¿te parece si hacemos una pausa con esta cifra tan dramática? Claro. No se vayan, volvemos en muy breves instantes. Estamos de vuelta en este cruce de palabras, conversando con el periodista vasco Alberto Pradilla, reportero del portal mexicano Animal Político, especialista en cuestiones de migración, precisamente a propósito de la última caravana hondureña rumbo a Estados Unidos. Alberto, antes de que la guillotina del tiempo me obligara a hacer una pausa inesperada, nos estabas hablando de cómo hay un programa en donde muchos de estos migrantes están siendo trasladados a ciudades mexicanas que no conocen, caracterizadas por la violencia. Y hablabas del caso reciente en el estado de Tamaulipas, donde apenas este sábado encontraron 16 cadáveres calcinados en una camioneta. Ese es el medio en el que se tienen que mover estos migrantes, del crimen organizado. Claro, fíjate que es precisamente a los lugares a los que han sido expulsados los solicitantes de asilo, con lo cual se da esta situación paradójica y perversa. Personas, hombres y mujeres, que expulsan, que salen de sus países huyendo de la violencia, muchos de ellos huyendo de la extorsión, del crimen, etcétera, generalmente la extorsión de las pandillas, etcétera, etcétera, se encuentran devueltos a zonas que no conocen, con unos índices de violencia también insoportables y a expensas del crimen organizado. Por eso comentaba que el ejemplo de este programa de protección de migrantes, llamado cínicamente Programa de Protección de Migrantes, era un programa básicamente para que la gente desistiese de su caso de refugio y se diese la vuelta. Pero el símbolo de este programa es el campamento de Matamoros. En este campamento, que está vallado a orillas del río Bravo, han aparecido muertos algunos de los solicitantes de asilo con su cuerpo flotando en río Bravo, siempre en extrañas circunstancias. Han estado allá cercados durante tiempo, han estado sometidos al crimen organizado, porque si uno va allá y se pone a platicar con cada uno de ellos, es rara el caso en el que no te van a contar que alguien la ha secuestrado, que alguien la ha extorsionado. Las condiciones en México para los solicitantes de asilo y los migrantes son muy duras. Y durante 2 años se abandonó a estas personas por completo. Entonces, ahora Joe Biden ha dicho que este programa se acabó, que ya más no va a haber estas devoluciones. Claro, pero todavía falta saber qué va a pasar con estas personas. ¿Se les va a abrir la puerta pronto? Porque ahora mismo también otra de las decisiones de Donald Trump fue poner, escudándose en el coronavirus, lo que hizo fue convertir la frontera entre Estados Unidos y México en un estado de excepción. Ahora ya no existen leyes. Hay una cosa que se llama el Título 42, que es una decisión ejecutiva que no se basa en términos migratorios, sino en términos de salud pública. Y lo que dice Estados Unidos es que toda persona que cruce irregularmente, legalmente no se puede porque las fronteras están cerradas, va a ser inmediatamente devuelta. Da igual, no puede solicitar asilo y no va a ser procesado o procesada como migrante irregular. Con lo cual, lo que procede es una especie de... Hay algo que en España conocen bien, que es el tema de las devoluciones en caliente, que ocurría en Melilla cuando la población subsahariana saltaba la valla y la policía directamente lo devolvía a Marruecos, sin ser procesado, sin preguntarle si viene de algún sitio, si es perseguido, nada. Pues eso es lo que está ocurriendo ahora mismo en la frontera entre México y Estados Unidos. Con lo cual, puede decir muchas cosas, pero si no suprime ese título 42, pues nos vamos a encontrar con las mismas circunstancias, y es que la gente es expulsada directamente y que, sobre todo, no puede pedir asilo, lo cual violenta toda la legislación internacional y todo el derecho a la protección internacional. Alberto, Estados Unidos necesita de la mano de obra migrante para levantar cosechas, para el trabajo de hostelería, para el trabajo obrero. No hay suficiente mano de obra blanca para hacerse cargo de estas funciones. Siempre se ha
hablado de las políticas migratorias como de un sistema de esclusas, ¿no? Va regulando la llegada de esa mano de obra dependiendo de las necesidades del mercado laboral y que permite además presionar a la baja los salarios de los trabajadores formales dentro de Estados Unidos. ¿Por qué ahora está este recrudecimiento en contra de la mano de obra migrante? ¿Hay alguna razón económica? ¿Es solamente una cuestión política? ¿Cómo explicarnos? Bueno, sin ser experto en la sociedad estadounidense, creo que es verdad que en los últimos 4 años se ha impuesto ese discurso racista, ese discurso xenófobo, que desde ciertos sectores incluso se intenta defender de alguna manera diciendo que el hombre blanco estadounidense había sido excluido, ¿no? y quería recuperar su lugar central. Hombre, digamos, los excluidos siguen siendo la población negra, sigue siendo la población latina, sigue siendo precisamente a quienes se reprime, a quienes se persigue y a quienes se siguen cerrando por intentar llegar allá para trabajar, ¿no? Entonces, bueno, pues es verdad que en los últimos 4 años ha habido un auge y un incremento del discurso racista que nunca había desaparecido en realidad, ¿no? De Estados Unidos, de ciertos sectores, simplemente pues tomó más peso y digamos que tomó el símbolo de Donald Trump, ¿no? De este señor multimillonario que hizo del discurso del odio uno de los mecanismos para llegar a la Casa Blanca. ¿Cómo se puede restablecer, cómo se puede conseguir una sociedad un poco más igualitaria? Pues veamos a ver qué va a pasar en los próximos años. Yo no creo que estemos hablando, pues Joe Biden es el representante también de un establishment, ¿no? Y de una sociedad, o sea, de una élite política que tampoco ha cambiado demasiado el statu quo. Es decir, no estamos asistiendo a una revolución en Estados Unidos, pero también es verdad que es de alegrarse que la persona que hizo del odio su discurso ya no va a estar. Eso es una buena noticia. Tú has cubierto una tras otra prácticamente las distintas caravanas que han salido de Centroamérica. Y a pesar de lo que aparecen como magros resultados en términos de que la gente que participa en ella pueda encontrar un lugar para vivir y trabajar en Estados Unidos, estas han seguido como si fueran oleadas en el mar. ¿Sientes tú que ahora las caravanas llegaron ya a su fin o que se va a mantener esta constante de buscar migrar por esta vía? Yo creo que dije que iban a llegar a su fin hace año y pico, con lo cual no me voy a atrever absolutamente a decir nada. Eh, yo creo que, a ver, hay un elemento que creo que es muy importante y es que el porcentaje de personas que trata de emigrar en caravana es ínfimo en comparación con toda la gente que migra de forma irregular siguiendo esta trayectoria, muchas veces pagando a coyotes, pagando a polleros, pagando estructuras que finalmente acaban pasando por el crimen organizado indudablemente. La caravana es algo simbólico, es algo que nos muestra de una forma pues, muy dramática el hecho de que mucha gente necesita huir. Pero es que el éxodo hacia Estados Unidos no ha disminuido en absoluto. Si las condiciones objetivas para quedarte en tu país no han cambiado, pues ¿por qué iban a dejar de emigrar? Y esto es además un fracaso terrible porque hay que pensar que mucha gente huye porque ha dado por desahuciado a su país, es decir, no tiene, cree que ya no puede sacar nada. Y esto tiene su relevancia teniendo en cuenta que este año vamos a tener elecciones en Honduras y que recordemos que la última década en Honduras es una tragedia, especialmente después del golpe de Estado de 2009 contra Abel Zelaya, ¿no? La sucesión de hechos desde el golpe hasta convertirse en el principal expulsor de migrantes y solicitantes de asilo y convertirse en el país más violento, de una de las zonas más violentas del mundo, pues existe una sucesión cronológica de hechos, ¿no? No sé qué va a pasar, la verdad. La migración no va a disminuir, tampoco la gente que solicita asilo.
Recordemos que hay gente que trata de huir, pues eso, buscando una vida mejor, gente que huye a la carrera, porque si no se marcha lo matan. Pues sí, no sé si va a haber otra caravana, que la gente va a seguir huyendo. Ahora mismo, cuando tú y yo estamos hablando, seguro que hay gente que está haciendo las maletas. Alberto Pradilla, muchísimas gracias por estar con nosotros en este cruce de palabras. Muchas gracias, Luis, un placer. Y ustedes, amigos, amigas, muchas gracias por su amable compañía el día de hoy. Y ya saben, los esperamos la semana que viene aquí por Cruce de Palabras por Telesur. Hasta la próxima.